¡Habla! Le digo que la muñeca habla, gritó desesperadamente, obligándose por fin a mirarlo. El coronel Masters pareció ponerse rígido. Su aliento se cortó extrañamente. ¿Y dice usted que Mónica lo ha encontrado y que juega con ella?, murmuró el coronel Masters, como si hablara consigo mismo. ¿Y asegura usted que ha visto a la muñeca moverse y que la ha oído pronunciar sílabas?, inquirió. Incapaz de encontrar palabras convincentes, ella se limitó a inclinar afirmativamente la cabeza, mientras algo de terror la invadía, como una ráfaga de viento helado. El hombre tenía miedo en su corazón. Sin embargo, en lugar de dar una respuesta maliciosa, a modo de reproche o crítica, habló en voz baja, incluso con calma. Ha hecho usted bien diciéndome eso. Ha hecho usted muy bien. Pues había estado esperando algo así. Tarde o temprano, tenía que suceder. Su voz se apagó en el pañuelo que se puso en la cara. Y entonces, de repente, como si Madame Joska hubiera captado en aquellas frases una petición de ayuda, se acercó al coronel y le miró fijamente. Tiene usted que ir a ver a su hija. Venga y escuche conmigo. Venga al dormitorio. El coronel vaciló y guardó silencio durante unos segundos. ¿Quién?, preguntó entonces con voz baja y temblorosa. ¿Quién trajo ese paquete? Un hombre, creo. Hubo una pausa, que parecieron minutos antes de su siguiente pregunta. ¿Blanco?, preguntó. ¿O negro? Oscuro, le dijo. Muy oscuro. El coronel empezó a temblar, como la hoja de un árbol. Su rostro se puso pálido. Tuvo que apoyarse en la puerta para no caer. Temiendo que se desvaneciera, Madame Joska tomó las riendas de la situación. Esta noche subirá usted conmigo a la habitación, dijo con firmeza, y escucharemos juntos. Ahora, no se mueva de aquí. Voy a buscar un poco de brandy. Unos instantes después, regresó con la bebida. Y al verle vaciar de un trago el vaso de brandy, comprendió que había hecho bien al decírselo. Recuerde lo que le he dicho, continuó Madame Joska. Esta noche, después de su partida de bridge, lo espero en el pasillo, delante de la habitación de Mónica. ¿Le parece bien a las 12:30? El coronel la miró fijamente y luego inclinó afirmativamente la cabeza. 12:30, murmuró, en el pasillo, delante de la habitación de Mónica. Y usando su bastón con bastante fuerza, abrió la puerta y se marchó. Ella lo vio alejarse,
consciente de su miedo, consciente también de que observaba el andar de un hombre demasiado preocupado, demasiado asustado, incluso para pensar en Dios. Aquella noche, cuando la institutriz hubo acostado a Mónica, la chiquilla reclamó su compañía favorita. «Dame la muñeca, ¿quieres? Sin ella me sería imposible dormir». Madame Joska cogió la muñeca con evidente repugnancia. Notó que había sido cuidadosamente reparada y la colocó en la mesita de noche, diciendo: «Aquí dormirá muy cómodamente, Mónica. ¿Por qué no la dejamos fuera de las sábanas?» «Pero la quiero aquí, en mi cama», replicó la chiquilla. «Nos contamos historias, ¿sabes? Y si está demasiado lejos, no puedo oír lo que me dice». Y la apretujó con tanto cariño que hizo que el corazón de la joven mujer se helara. «Por supuesto, cariño. Si te ayuda a conciliar el sueño, la tendrás». Mónica no vio sus dedos temblorosos y tampoco notó el horror en su rostro y su voz. De hecho, apenas hubo colocado la muñeca sobre la almohada, junto a su mejilla, cerró los ojos y se durmió, exhalando un profundo suspiro. Madame Joska, temerosa de mirar detrás de ella, se acercó de puntillas a la puerta y salió de la habitación. Ya en el pasillo, se secó el sudor frío de la frente, murmurando en lo más íntimo de su corazón: «Dios la bendiga y la proteja, y que Dios me perdone si he pecado». Ella acudió a la cita. Sabía que el coronel Mastas también lo haría. Había sido una larga espera, desde las 8 hasta pasada la medianoche. Con gran determinación, se había mantenido alejada de la puerta del dormitorio, temiendo escuchar un sonido que la obligara a actuar. Fue a su habitación y se quedó allí, pero la oración la agotaba y la traicionaba. Sí, su Dios podía ayudar. Solo era necesaria una breve petición. Seguir orando, pidiendo ayuda hora tras hora. No solo era un insulto a su deidad, sino que también la desgastaba físicamente. Se detuvo entonces y leyó algunas páginas sobre un santo polaco que no entendía. Más tarde, cayó en un estado de horrorizada y nerviosa somnolencia. A su debido tiempo, se durmió. Un ruido la despertó. Pasos que pasaban suavemente por su puerta. Su reloj marcaba las 11. Los pasos, aunque sigilosos, le resultaban familiares. Era la señora O'Reilly. Se estaba yendo a la cama. Los sonidos se apagaron. Madame Joska, un poco avergonzada, aunque sin saber por qué, regresó junto a su santo polaco, pero decidida a mantener los oídos atentos. Luego, volvió a dormir. No supo qué la despertó por segunda vez. La noche era desagradablemente tranquila. La casa estaba silenciosa como una tumba.
Afuera, no se oía el ruido de ningún automóvil. Ningún viento agitaba los sombríos árboles del camino. El mundo exterior estaba en silencio. Y entonces, cuando vio en su reloj que eran algunos minutos después de la medianoche, se escuchó un chasquido agudo que actuó como un disparo de pistola en sus nervios. Era la puerta principal que se cerraba suavemente. Siguieron pasos a través del pasillo de abajo. Luego subieron las escaleras, un poco inestables. El coronel Mastas había entrado. Se acercaba lentamente para asistir a la cita. Madame Joska se levantó de un salto. Se miró en el espejo. Murmuró una rápida y confusa oración y salió al oscuro pasillo. Ahora escuchará y quizás verá por sí mismo, pensó, y que Dios le ayude. Caminó por el pasillo y llegó a la puerta del dormitorio de Mónica, escuchando con tal atención que le pareció oír el confuso latido de su corazón. Habiendo llegado al lugar designado, se quedó quieta y esperó mientras los pasos se acercaban. Un momento después, la silueta del coronel apareció en el camino. La claridad de la lámpara del vestíbulo le daba el aspecto de una sombra chinesca. Se acercó a la institutriz y murmuró: «Buenas noches. He cumplido mi palabra. He venido. Pero todo esto me parece un sinsentido». Tras lo cual, la pareja permaneció uno al lado del otro, escuchando en silencio. Estaban hombro con hombro, frente a la puerta del dormitorio de Mónica. El corazón de Madame Joska latía aceleradamente. Su compañero olía a alcohol y a tabaco. Su sombra se proyectaba en la pared, movía los pies de un lado a otro. La joven viuda se sintió invadida por una ola de emoción. Ardía en deseos de tomarlo en sus brazos y besarlo salvajemente, y, al mismo tiempo, de protegerle contra un espantoso peligro que le amenazaba. Casi inmediatamente, la idea del pecado vino a unirse a aquella llama de pasión. El mal estaba en el ambiente. Madame Joska empezó a temblar. Perdió el equilibrio. Se inclinó hacia el hombre de pie junto a ella. Un instante más y hubiese caído en sus brazos. Pero un repentino sonido, procedente del interior de la habitación, la hizo reaccionar a tiempo. «Escuche», susurró ella, cogiendo el brazo del coronel Mastas. Al otro lado de la puerta se oían sonidos. La voz de Mónica, claramente reconocible, y otra voz, si es que era una voz, más aguda, más débil, que la interrumpía o le respondía. Eran dos voces. «Escuche», repitió ella en un susurro apenas audible, y sintió su cálida mano apretar la suya, con tanta fuerza que le hizo daño. Al principio no se distinguían palabras, solo esos extraños sonidos entrecortados de dos voces separadas en ese pasillo oscuro de la casa silenciosa.
la voz de la niña y la otra. Un sonido extraño y débil, apenas un sonido humano, aunque sí era una voz. «¡Que le bon Dieu!», dijo, pero se interrumpió bruscamente, porque vio al coronel Masters agacharse de repente. Pegó el ojo al agujero de la cerradura y luego se arrodilló para no perder el equilibrio, sin soltar la mano de su compañera. Los sonidos habían cesado. Ya no se movía nada dentro de la habitación. Madame Joska sabía que la luz de la lamparilla le mostraría las almohadas de la cama, la cabeza de Mónica y la muñeca en sus brazos. El coronel Masters debía ver claramente todo aquello. Sin embargo, nada en su actitud revelaba que estuviera viendo algo. Durante unos segundos, la joven viuda experimentó una espantosa sensación. Creyó haberlo imaginado todo, bajo la influencia de sus nervios. ¿Acaso, después de todo, solo estaba loca? ¿La habrían engañado sus sentidos? ¿Y por qué habían dejado de oírse los ruidos en la habitación? De pronto, el coronel Masters se puso de pie y le soltó la mano, mientras ella se ponía rígida, preparándose para oír las palabras llenas de reproche que el coronel iba a dirigirle. Su asombro fue mucho mayor al oírle murmurar con voz ahogada: «La vi», dijo en un susurro ahogado. «La vi caminar». Ella se quedó paralizada. «Me estaba viendo», añadió apenas audible. «Veía directamente hacia mí». La repulsión que sintió la dejó sin palabras. Y el coronel habló de nuevo, pronunciando unas palabras que parecían dirigidas a sí mismo, en vez de a su compañera. «Es lo que siempre he temido. Sabía que algún día sucedería. Pero no de este modo. No de este modo». Casi inmediatamente resonó una voz en el interior de la habitación. Una dulce voz infantil. La voz suplicante de Mónica. «No te vayas. No me dejes. Vuelve a la cama, por favor». Aquel ruego fue seguido de un sonido incomprensible, como a modo de respuesta. Madame Joska reconoció las extrañas sílabas que había oído varias veces, sin comprender su significado. Parecían entrar en ella como puntas de hielo, y frente a ella estaba la masa inmóvil e inanimada de él, su contorno. Luego, el coronel se inclinó hacia ella y murmuró tan cerca de su rostro que la joven viuda sintió el aliento del hombre en su mejilla. «Uz Laga». Lo escuchó repetir esto una y otra vez. Eso significa venganza en indostánico.